Buenas tardes, aquí estamos una semana más en el canal de los desconocidos. Primero que todo, dar las gracias por la acogida del último vídeo que subimos. Hemos conseguido pasar de 500 reproducciones y más de 125 suscritos, que para nosotros es muy positivo. Y hoy vamos a hablar sobre 5 tips, 5 consejos que tanto a Iván como a mí nos hubiera gustado que nos dieran el primer día que empezamos en el gimnasio. Para eso aquí estamos yo y esto que hará, este papel torcido que hará la función de pizarra. Aquí lo tenemos. Y como os digo, voy a hablar de 5 tips, 5 aspectos muy importantes para persona que empieza en el gimnasio. Yo os hablaré de los 4 primeros y Iván os hablará del quinto. El primero de todos, la técnica. Primordial, totalmente imprescindible. Desde mi punto de vista, lo más importante que hay para un atleta iniciado, para un atleta que empieza en el gimnasio. Hay que tener en cuenta que lo podemos decir en positivo o en negativo. Lo voy a decir en negativo, para que os marque más. Una mala técnica va a implicar un aumento del riesgo de lesión, menor activación y más cansancio. Muy sencillo, si tenemos mala técnica, más fácil que nos lesionemos, nos cansamos más y activamos menos. Por lo tanto, esto no nos interesa. Hay que tener en cuenta que muy importante para avanzar en el gimnasio es no lesionarse. Al final, el tiempo que podemos ir entrenando, mejorando y no nos lesionamos, generamos adaptaciones. Una lesión lo que provoca es que se dé una pausa, que tengamos de dejar de entrenar y que dejemos de generar adaptaciones. Por lo tanto, no nos interesa lesionarnos. Y si no nos interesa lesionarnos, es muy importante que hagamos bien la técnica. Primero de todo va la técnica y después van los kilos. Esto sobre todo va para los egolifters, aquellos que levantan ego, levantadores de ego. No, señores, primero la técnica y después ya vendrán los kilos. Si lo hacemos a nivel gráfico, sería muy sencillo. Aquí tendríamos la técnica. Ok, en grande, la técnica nos permite mover más kilos. Con más técnica podremos mover más kilos. Más kilos significará más tensión mecánica. Técnica correcta, más kilos en barra, más tensión mecánica. A partir de más tensión mecánica, aparte, también podremos tolerar más volumen y más intensidad. Aquí hay una ventaja. El hecho de hacer bien la técnica implica que podamos aguantar más series. Y aparte de esto, nos permite trabajar más cerca del fallo, porque hay una correcta ejecución técnica. Todo esto se traduce en una mejor adaptación y trabajo a nivel de carácter de esfuerzo, más tolerancia de volumen, más tolerancia de intensidad, y todo esto significa más adaptaciones. Por lo tanto, aquí podéis ver la importancia de la técnica. Esto es un aspecto que tardé bastante en darme cuenta. Yo al principio pensaba mucho en más kilos en barra, mover más, y terminas viendo que probablemente, posiblemente, es más inteligente primero pensar en la técnica y después ya vendrán los kilos. En segundo lugar, adherencia. Primero la técnica, segundo, adherencia. Al empezar se tiene que buscar una sostenibilidad. Se tiene que buscar que aquello que hacemos sea sostenible y se pueda prolongar en el tiempo. Que estemos a gusto con lo que hacemos. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, se pueden realizar diferentes actividades al empezar. No tenemos por qué empezar sí o sí en la sala de musculación. Tenemos, por ejemplo, en el gimnasio donde yo trabajo hay un montón de clases dirigidas. Se puede probar con CrossFit, se puede probar con Body Pump, con Zumba, con Spinning. Se pueden hacer otro tipo de clases dirigidas, se puede combinar con boxeo. Diferentes actividades que a lo que nos ayudarán es que esto al principio sea más sostenible. La idea siempre es ir de menos a más. En el gimnasio, dentro del gimnasio os digo lo mismo.
No tenemos por qué empezar solo con sentadilla, press banca o peso muerto, o solo con máquinas del otro extremo, no. Podemos ir variando. Y esta variación lo que nos permitirá es que esto sea más sostenible y que estemos a gusto con lo que hacemos. Los primeros meses va muy bien variar el tipo de ejercicios que hacemos, la naturaleza de los ejercicios. Probar con básicos, probar con ejercicios más analíticos, ir cogiendo la técnica, ir viendo todo el abanico que tenemos de ejercicios. Los primeros meses serían básicamente para experimentar, para ver qué nos gusta más, qué nos gusta menos. Me he encontrado muchas veces, sabéis que me gusta dar ejemplos, me he encontrado con el problema de chicos que empiezan en el gimnasio y les digo, ¿cuántos días queréis venir? Y ellos enseguida me dicen, 5 días. Y yo les digo, no, chicos, primero empezad con 3 días. Empezad con 3 días, experimentad, ved que os gusta, id con tiempo y después ya pasaréis a 5. Y muchas veces el hecho de querer empezar ya con 5 días acaba provocando que estas personas se terminen quemando y terminen aburriendo el gimnasio. Por lo tanto, no es la opción más inteligente. Mejor empezar poco a poco, ir de menos a más, incluso de menos especificidad a más especificidad a nivel de ejercicios. Es decir, empezar con cosas más genéricas y poco a poco ir hacia cosas más complejas, más específicas de lo que queremos hacer. Y eso es una solución muy inteligente para que esto sea sostenible y se pueda alargar en el tiempo. Por lo tanto, hemos visto ya 2 aspectos. Ahora vamos con el tercero. El tercero es un tip a nivel de nutrición. El consejo que os doy es que básicamente, tanto en volumen como en definición, vayáis poco a poco. Todos hemos visto la típica persona que empieza en el gimnasio, empieza con una dieta de volumen y en un mes se pone entre 5 y 10 kilos encima. Y dice, he ganado 5 kilos de músculo. No. La cantidad de masa muscular que podemos ganar semanalmente e incluso mensualmente, anualmente, es limitada y está estudiada. Si indagamos un poco veremos los límites y veréis que, vamos, ni por asomo 5 kilos ni en un mes ni en un año, haciendo las cosas perfectas. Por lo tanto, tanto si queremos hacer un volumen como si queremos hacer una definición, tenemos que ir poco a poco. En volumen, intentando no taparnos excesivamente con tejido adiposo, y en definición, intentando no perder mucha masa muscular. El tiempo tiene que ser progresivo y se tiene que alargar. Hay que tener en cuenta que volúmenes y definiciones en atletas naturales son diferentes. Interpreto que toda persona que empiece en el gimnasio va a empezar siendo un atleta natural. Y en volumen y definición en atletas naturales se tiene que tener mucho cuidado. Esto lo he visto, por ejemplo, con Iván, cuando hemos hecho un volumen, que hemos visto que pensábamos que no estábamos tapados y realmente había más tejido adiposo del que nos pensábamos. Por lo tanto, mi recomendación es esa, ir poco a poco y ser prudente con los primeros volúmenes y definiciones para no llevarnos sorpresas desagradables. La cuestión es poco a poco, comer bien y sobre todo, empezar a hacer una dieta cuando estemos preparados para hacer una dieta. No tenemos que empezar a hacer una dieta desde el día 1 del gimnasio. De hecho, en mi caso, los primeros 3-4 años de gimnasio, yo comía bien, comía saludable, pero no hacía una dieta estricta al 100% porque no estaba preparado ni motivado para hacerla. Fue a partir de los 20-21 años y ya he encarado totalmente el alto rendimiento cuando dije, bueno, sí, voy a hacer una dieta, cuando estaba preparado psicológicamente. No tiene sentido empezar antes. Lo primero es entrenar, hacer bien la técnica, divertirnos, comer bien y a partir de aquí ir subiendo escalones. Lo que no puede ser es que estemos en el escalón 2 y queramos hacer cosas de las personas que están en el escalón 9. Eso es lo que no tiene sentido. Bien, cuarto punto, suplementación. Hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de nutrición, de adherencia y, cómo no, toca hablar de suplementación. El consejo que nunca nos dieron a nosotros al empezar y que creo que os va a ir muy bien. La suplementación, que quede claro, en primer lugar, que es una ayuda, no marca la diferencia. La diferencia la marca el trabajo diario, a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, a nivel de descanso. La suplementación es una ayuda.
Básicamente, y sin entrar mucho en el tema, suplementos que os puedan ser útiles y que os sirvan 100%, yo os diría 3, muy simple. Proteína en polvo, monohidrato de creatina y cafeína, cada uno con su función específica. En determinados contextos sí que pueden tener cabida otros tipos de suplementos. Voy a poner 2 ejemplos. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo amilopeptina intraentrenamiento porque estoy actualmente con 5.500 calorías, entonces es una forma de introducir un hidrato, de introducir calorías a medio entrenamiento. O después está una atleta mía, Diana, que como preentrenamiento está tomando Focus, un tipo de pre-workout. Lo utiliza a nivel de estimulante, para rendir más en el entrenamiento. Son 2 ejemplos, donde tienen cabida determinados suplementos. Entonces ahí ya entrará el contexto de cada atleta. Pero, lo que digo, básicamente estos 3 suplementos y en determinados contextos algún otro. Para todo esto, muy importante tener una persona que nos guíe bien en la suplementación. Invertir bien el dinero. No invertir el dinero en suplementos que no sabemos si funcionan o no, o que una persona de una tienda nos dice que nos puede funcionar sin darnos argumentos. Para esto es muy importante la figura posiblemente del preparador, que nos puede guiar. Y ahora Iván os seguirá hablando sobre este aspecto. Buenas chicos, para acabar el vídeo voy a explicar la quinta parte, la importancia de un mentor, de tener un preparador que te ayude. Al final es algo muy importante si quieres crecer en todos los ámbitos de la vida, no solo en el gimnasio también. En el ámbito del gimnasio es muy importante, desde el minuto 1 que empezamos, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero, vamos a acelerar el proceso de mejora, ya que desde el momento 1 estaremos haciendo las cosas al 100%. También hay que vigilar a quién cogemos y en quién confiamos, porque nos puede salir también la cosa cara si cogemos a cualquier persona. Entonces, primero, asegurarse de coger a alguien en el que confías. Entonces, ya puedes hacer por la parte de nutrición, entrenamiento, ya puedes hacer las cosas 100% bien, porque vas a tener a alguien que te guíe, que te revise las cosas desde otra perspectiva también, poniéndolo desde otro ámbito. Por ejemplo, el Jordi, ¿por qué tiene preparador? El Jordi tiene preparador, pero no le hace falta. Al final tiene un preparador para que le mire las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y pues les dé las cosas hechas, y al final solo tener la preocupación de tener una hoja y cumplir con lo que toca de esa hoja al 100%. Luego también hay, con los conocimientos que tiene él, puede hacer los ajustes que crea necesario, también comentándosele siempre al preparador, que esté informado si quiere hacer algún cambio o algo no le parece bien. Pero es alguien que con los conocimientos que tiene puede hacerlo. Un principiante al final lo único que tiene que hacer es cumplir y hacer lo que le diga el preparador. Bueno, al final es algo muy importante, también desde mi punto de vista, y ya está. Esa es la importancia de un mentor. También a nivel psicológico nos puede ayudar mucho en los tiempos de bajones o cuando no estemos 100% motivados. También te puede servir, te puede ayudar y te puede tirar un poco, pero siempre al final esto lo haces por ti, y si te tiene que estar tirando a alguien siempre, pues cuestión de que no es lo tuyo. Así que terminando con esto, acabamos con la frase: empezamos desconocidos y terminamos inolvidables.